Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy les voy a enseñar algo muy importante, queridos amigos de YouTube, con relación a cuando tú compras un PC, sea de mesa o sea un portátil o una tableta que maneje sistema operativo Windows. Normalmente, cuando tú compras un computador que lo desempacas desde cero, esos computadores solamente traen una sola unidad y es la unidad C. No más traen la unidad C como se muestra acá en este caso, aunque yo acá tengo otra, pero vamos a tomar como referencia este. No más tendrían una sola unidad. Y es interesante, en Windows no es bueno que todos los guardes en C, porque si tienes un daño pierdes tu información. Entonces hoy te voy a enseñar qué puedes hacer tú cuando tu computadora solo trae una sola unidad. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer, vas a ir acá a la lupa. En este caso vamos a tomar como referencia el Windows 11. Entonces aquí vas a colocar panel. Aquí donde dice panel de control, vas a abrir panel de control. Aquí donde dice categorías, vas a colocar iconos grandes y vas a ir a esta parte que dice herramientas de Windows. Aquí en herramientas de Windows vas a abrir. Luego vas a ir a administración de equipos. Se te va a abrir una ventana donde te va a permitir administrar los discos duros que tiene tu equipo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí donde dice administración de disco, simplemente das un clic y esperas un momento a que el sistema conecte los discos virtualmente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este caso mi computadora pues tiene un disco de estado sólido de 476 GB, pero tengo un disco en el cual vamos a hacer la prueba donde dice Windows. Esto sería normalmente cómo vendría tu equipo de fábrica, con una sola unidad C, no tendrías opción AD. Y recuerda, si guardas en C, tienes muchas posibilidades de que tus archivos se pierdan si hay un fallo en el sistema. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sencillamente vas a ubicar la unidad, la cual es C, o sea, la única que va a traer tu equipo, no va a traer ni esta, sino una sola. Vas a dar clic derecho y vas a dar aquí donde dice reducir volumen. Esperas de que el sistema haga un escaneo, una revisión de tu disco. Entonces él aquí te dice cuánto puedes reducir. Tamaño de espacio que deseas reducir. Entonces aquí, por ejemplo, dice 235 gigas. Pero no quiero de que tampoco sean tantas gigas las que quiero reducir. Por ejemplo, si tu disco es de 500 gigas, no las vas a reducir todas las 500 para que queden en una unidad, sino que tienes que ser equitativo. Entonces yo quiero, por ejemplo, que con el sistema, digamos que en unas 140 gigas. Entonces digamos de que en este caso es un disco de 232 gigas. Entonces nomás le voy a dar que me reduzca, digamos, 115 gigas para que quede una unidad de... Entonces 115 gigas los tienes que convertir en megabytes, ¿no? Entonces sería 115.000 megabytes los que tienes que reducir. Y entonces le das reducir y ya vas a ver lo que va a pasar. En este caso, mira, aquí te crea una nueva unidad. Nota, esta quedó de 120 gigas y esta es la otra unidad que te creó. Entonces, ¿qué vas a hacer luego de que la cree? Sencillamente le vas a dar clic derecho, nuevo volumen simple, le vas a dar siguiente. Aquí te va a dar el valor de lo que se creó, vas a formatear. Aquí está la letra que le va a dar el sistema, el formato del archivo que siempre va a ser NTFS. Si quieres, aquí le puedes colocar un nombre, por ejemplo, unidad auxiliar, digamos. Y le das siguiente, un formato rápido que ya está, y esperas a que el sistema formatee la unidad y nota lo que va a pasar. Ya te voy a mostrar acá. Noten de que aquí ya hay una unidad. Vamos a darle acá F5, a ver si nos la muestra. Vamos a ver si nos la muestra un momentico. Vamos a darle acá en descargas y luego este equipo. Y noten, aquí ya la muestra, sino que no había refrescado. Entonces nota, aquí ya estaría Windows y la unidad auxiliar. Entonces eso es lo que debes hacer cuando tú compres o decidas adquirir
un computador nuevo. Debes, o sea, crear una partición extra fuera del sistema para que el sistema nunca funcione con tus archivos. Es muy fácil, es sencillo, no tienes que pagar para que nadie te lo haga, sino que lo puedes hacer tú mismo en casa. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. Y recuerda, activa la campana que está cerca donde te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo. Y además, revisa nuestras listas de reproducción que hay cientos de contenido para tus necesidades. RSC.